Bueno, te voy a contar entonces a partir de este momento lo que no se vio de la entrevista con Alberto Fernández. ¿Me esperás un segundito? Y no lo voy a hacer para justificar nada, sino para enriquecer el trabajo periodístico. Repito, no para justificar nada, sino para enriquecer el trabajo periodístico. Tampoco te voy a contar cosas que vos no viste para taparle la boca a mi entrevistado después de que lo entrevisté. Eso es una actitud vengativa y en el periodismo no se hace. Sí voy a mostrarte los hechos y los datos para que no te quedes con la impresión de que en asuntos muy relevantes solo se trató ayer de una palabra contra la otra, de la palabra de Alberto Fernández contra la palabra de un periodista que lo entrevistaba. Y que te quedes con la impresión, que eso pasa a muchos, ¿no? Con tantas redes sociales, de que termina ganando el que habla o el que hablaba en voz alta. De hecho, si me preguntás por qué Alberto al final me dio el reportaje, más allá de honrar su palabra ante la promesa que hace tiempo me había dado, es porque evidentemente, y esto es una lectura personal, tiene la voluntad de cerrar la grieta. Hay que ver si puede. Tiene la voluntad de cerrar la grieta. Pero no perdamos más tiempo. Vamos a los hechos. La de ayer, para mí, no sé para Alberto Fernández, fue una entrevista muy difícil y muy estresante. Repito, difícil y estresante. Para mí. ¿Por qué? Yo te lo voy a confesar directamente, porque hasta último momento dudé que se concretara. Tenía muchas dudas, muchísimas dudas. Lo hablamos con Machiavelli, que está muy atento ahora acá también, cuando estamos allá en la cornisa. Es que hasta último momento Alberto Fernández quiso que fuera grabada o a través de un móvil. Yo estuve desde el viernes a primera hora, cuando me avisó su profesional asesor de prensa, hasta el sábado a las 10 de la noche, tratando de convencerlo para que viniera al piso. Le expliqué que la conversación grabada en una entrevista tan importante perdía relevancia. Esta es mi mirada, y que el delay del móvil, ¿sabes lo que es el delay, no? El tiempo que tarda en llegar en un diálogo a la distancia la señal. Podía generar ese delay muchas interrupciones y malentendidos. Espérame que Arielito está en este momento y quiero hablar con mis compañeros, que saben de lo que estoy hablando. ¿Estamos, Arielito? Gracias. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Una cosa es el estudio, el mano a mano, sí, la circunstancia, el clima que se genera, y otra cosa es una conexión. Esto más allá del clima. El delay es, para mí, perdón por el tecnicismo, el delay mata repregunta. Atenta contra la fluidez de la entrevista, claramente. Mata la repregunta, excepto que tengas un super equipo y que el entrevistado esté canchero a esperar la décima de segundo que tiene que esperar y que vos le digas. Bueno, el argumento de Alberto Fernández era lógico. Decía que estaba muy cansado y que no quería moverse de la casa. Obviamente que era lógico. Estuvo haciendo campaña todo el tiempo, viajó a Mendoza, yo lo entendía. A ver, no es que yo te tengo que explicar cada paso que doy en mi vida, no te lo tengo que explicar, ni justificar. Pero sí para que me conozcas más. Vos ya sabés que yo soy muy insistente, ¿no? Y que trato de argumentar en mi insistencia por qué creo una cosa o no otra. Bueno, al final convencí a Alberto Fernández, entendió mis razones y me visitó en el piso de la cornisa. Yo agradezco que lo haya comprendido y agradezco a su encargado de prensa que haya actuado de manera tan profesional. Agradezco que otras personas, a quien no quiero nombrar, pero sabe a quién me estoy refiriendo, también me haya ayudado en esto. Porque si este reportaje cara a cara terminó generando tantas reacciones, interpretaciones, sobreinterpretaciones, elogios desmedidos y críticas infundadas, ¿te imaginas lo que hubiera sido un móvil en semejante contexto? ¿Te imaginas? Ya está acá Andrés Malamud, con él voy a hablar dentro de un ratito sobre cuestiones políticas y sobre esta entrevista también. Ya está Marina del Poyeto. Marina, gracias por venir, vamos a hablar de economía, porque Alberto Fernández también habló de economía. Por casualidad, Marina,
¿Pudiste ver algunas de las cosas que dijo Alberto Fernández? Te voy a preparar un compacto. Leí el... Sí. Sí. No sé si vos la viste. Por partes, en vivo, completo o incompleta. Sí creo que quizá el resultado de la entrevista pudo haber aclarado, y a mí esto sí que me importa, la confusión que tuvieron quienes desde el lunes 12 de agosto interpretaron, a mi entender, rápidamente, para no decir caprichosamente, que los traicioné solo porque critiqué al presidente Macri después de su equivocada reacción post-derrota. Quizá ayer a la noche se hayan terminado de convencer de una cosa muy sencillita. Yo sé que es difícil de entender en el medio de este lío, pero es muy sencilla. Yo soy un periodista, no un militante. Soy un periodista, no un militante. Militante y periodista no van. No. Son dos cosas distintas. Quizá muchos hayan confundido nuestras innumerables investigaciones sobre la corrupción kirchnerista, que las hicimos y la vamos a seguir haciendo, hayan confundido eso con una adhesión incondicional al oficialismo. Pero tengo que decirte algo a vos que estás del otro lado sin que te enojes. Los periodistas nos diferenciamos de los militantes por nuestra capacidad de analizar y criticar a los dirigentes y a las instituciones. No importa la fuerza política que pertenezcan. Más allá de que tengamos nuestras convicciones, y las tenemos. Espero que se haya entendido lo que acabo de decir. También deduzco que no les gustó que haya visitado la oficina de Alberto Fernández el miércoles 14 de agosto pasado. Mirá todo lo que tengo que explicar, Marina. ¿Viste? Pero en Argentina tenés que explicar todo. Me dicen, no explique. No, yo quiero explicar. No hay problema. No tengo nada que ocultar. Pero su enojo también demostraría, en algunas personas, que no terminan de entender cómo funciona el periodismo. Ahora ya lo saben. Ya saben que fui a la oficina de Alberto Fernández para pedirle una entrevista. Ahora habrán confirmado también que la entrevista que se emitió ayer le permitió a miles y millones de argentinos saber un poco más sobre el candidato que obtuvo más votos en las últimas PASO. ¿Por qué? ¿Porque yo soy Superman? No, porque le hice una entrevista profesional. Y hasta sus silencios fueron interpretados. Hasta lo que no dijo, sobre todo lo que no dijo en materia económica, ¿no? Fue interpretado. Sobre la entrevista de ayer tengo varias cosas para decirte que vos no viste. La primera, me quedé con 4 preguntas claves sin formular. Perdón, y esto no es una trampa, ¿eh? Te lo quiero compartir con vos. Y digo, no es responsabilidad del entrevistado, es una responsabilidad mía que no llegué a hacerlas. ¿Por qué? Fue debido a la falta de tiempo. A pesar de que el reportaje duró, hoy lo estamos contando la producción. 62 minutos. 62 minutos, derecho viejo. Reportaje largo, ¿no? Sí. Exactamente 62 minutos ininterrumpidos. ¿Y cuáles fueron las preguntas que me olvidé? Tengo el cuestionario completo. Una tiene que ver con el procesamiento de Cristina Fernández como acusada de ser la jefa de una asociación ilícita en la causa denominada Cuadernos de la Corrupción. Seguramente lo sabes, porque yo empecé el reportaje advirtiéndole que le iba a hacer ese tipo de preguntas. La segunda pregunta que no le hice, y era clave, y no tuve tiempo, era si para aumentar la recaudación iba a subir las retenciones a los productos del campo. Punto. La respuesta es clave. No sé si la pregunta, la respuesta es clave, ¿no? ¿Vos la sabés, Marina? Las retenciones hoy se están licuando. O sea, sacando la soja, el resto de los productos tienen una retención que es un monto fijo en pesos. Sí, hoy. ¿Pero vos sabés lo que va a hacer Alberto Fernández? Aparte, no, ese monto fijo en pesos se puso cuando el dólar valía 40. Hoy vale 55. ¿Y? Y la alícuota pasó del 10% al 7,5%. Con lo cual te diría que es correcto desde el punto de vista de la praxis de la política económica recomponer la alícuota en un contexto de desfinanciamiento fiscal. ¿Pero qué hubiese pasado si diría yo voy a subir las retenciones? Está en campaña, o sea, estás todavía en una campaña. O sea, es una situación muy anómala. Tenés un presidente en funciones que quedó muy debilitado después de la elección y tenés un candidato con votos suficientes para ganar en octubre, pero no, falta mucho todavía hasta octubre. Entiendo.
La tercera pregunta que no le hice, ¿cómo sería su convivencia con dirigentes tan ideologizados como Eve Bonafini, Carlos Zanini, Andrés Larroque? Tenía todos los ejemplos, entre otros. Y la última, si se arrepentía o no de las fortísimas críticas que le había hecho Cristina. No le iba a poner todos los videos, pero tenía la pregunta general. ¿Cómo preparé la entrevista? Tomé la decisión, aconsejado por un productor ejecutivo de mucha experiencia, de anunciarle, ni bien empezamos, que las preguntas sobre los casos de corrupción K se las haría al final para no quedar empantanados en una conversación de sordos. Voy de nuevo a mis colegas. Correcto, ¿no? Y si van a trabarse, ¿no? Es una estrategia correcta. Empezamos la entrevista y yo empiezo a plantearle el tema de los juicios y no íbamos a salir de ahí. De hecho, cuando empecé a preguntarle cuestiones sobre la justicia, íbamos y veníamos, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Empecé con una pregunta compleja, pero para mí relevante, cuyo objetivo era saber cuál era su verdadero plan económico. Después les vamos a poner en el compacto. Pero la pregunta textual fue, ¿me podría dar 2 o 3 o 4 medidas concretas, instrumentales, específicas, para saber cómo va a bajar la inflación, mantener el tipo de cambio al mismo tiempo, generar empleo formal, bajar los impuestos y bajar la pobreza sin aumentar el déficit? ¿Por qué te reís, Marina? Mandrake. No, bueno, pero uno, con todo respeto, yo lo escucho a Labaña y dice, y vamos a crecer y vamos a bajar los impuestos, y más o menos en campaña no se puede todo junto, ¿no? Y es difícil. Bueno, por eso yo le pedía medidas concretas. Pero Alberto Fernández no respondió en concreto sobre ninguna medida. Andrés Malabud, buenas noches. Vos sos politólogo, pero entendés un poquito de economía, ¿no? De política tampoco tanto. No, bueno. Una no respuesta es una respuesta también, ¿no? ¿En campaña o no? Los silencios pesan, pero menos que las palabras. Estuve tentando remarcar la idea de que no me había respondido ninguna de esas preguntas relevantes, porque eso es otra técnica periodística. Yo le pregunto a Machiavelli, que me entrevistó, Hugo, ¿hiciste esto? ¿No hiciste tal cosa? Bueno, me la tira al córner. Facundo, ¿hiciste esto? ¿No? Me la tira al córner, como decimos. Entonces digo, bueno, no me estás contestando la pregunta, Facundo, y ponerlo en evidencia. Es decir, dejarlo sentado ante él y la audiencia. Pero de inmediato desistí porque a esta altura Alberto Fernández ya parecía bastante incómodo y empezaba a quejarse de lo que entendía como mis constantes interrupciones. Que la tengo, yo tengo como un karma, ¿no? De que interrumpo a todo el mundo. A veces me levanto a la mañana y me interrumpo a mí mismo. También es cierto que Alberto Fernández responde de una manera clara, aunque controvertía muchas preguntas, como su caracterización de que Venezuela no es una dictadura, ahora lo vamos a discutir, sino un gobierno elegido de manera democrática con desviaciones autoritarias. O su convicción, y lo vamos a discutir con Natalia Bolosín, buenas noches, de que Lázaro Báez, Julio De Vido, Cristóbal López y Fabián de Sousa debían recuperar su libertad más allá de la situación procesal. Yo debo remarcar aquí que Fernández, en vez de decir qué solución económica tomaría ante cada situación compleja, eligió evitar la respuesta. Echarle la culpa, como lo hizo, toda la culpa al actual presidente. ¿Y qué es lo que pienso sobre su no respuesta? ¿Qué es lo que pienso sobre su falta de plan explícito, de propuestas o de nombres en su gabinete? Que los tiene que dar a conocer cuanto antes, porque entonces no hará más que agregar incertidumbre. Tiene que decirle a los votantes cómo, con quiénes y de qué manera va a hacer lo que piensa hacer. Y esto a favor de más certidumbre, ¿eh? Esta es mi opinión. Yo sé que la mayoría de la gente no piensa así. Tiene que decir qué es lo que va a hacer. No quiere decir quién será su ministro o o el jefe de, no sé, el ministro del Interior. Bueno, pero tiene que decir qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. Porque más allá de que el mismo Alberto Fernández, o que él mismo tenga un deseo de su mirada política y económica, existe el temor fundado de que tanto Cristina como su hijo Máximo Kirchner y el ex ministro Axel Kicillof plantean una economía mucho más cerrada, intervencionista, contestataria, te diría, radical. Existe ese temor, Marina, ¿no? No es un temor mío solamente, ¿no? Existe ese temor, dicho, en los mercados y en parte de la sociedad, ¿o no? Sí, definitivamente la campaña fue una campaña, digamos, una polarización extrema
y el mercado tenía una visión que quedó demostrada binaria entre ambas opciones. Definitivamente sí, mi sensación es que, bueno, falta mucho hasta el cambio de gobierno. Creo que sin dólares la posibilidad de girar hacia el populismo no está. El populismo agradable, si querés, es con dólares. Sin dólares se torna muy desagradable. Y mi sensación es que ese giro va a estar, pero ese giro va a estar recién después de que sea electo, digamos, no antes. ¿Andrés? Populismo sin plata es autoritarismo. Después me vas a ayudar a diferenciar autoritarismo, totalismo y dictadura. Con gusto. Por Venezuela, te digo, entre otras cosas. Me imaginé. Bueno, yo creo que una política económica sin certidumbre le haría muy mal al país. ¿Y por qué? Por el nivel de incertidumbre que hay. También porque el mismo temor creo que existe en materia judicial, lo que vamos a hablar con Natalia. Hay como una idea, recién Natalia, yo tomé su libro que recomiendo. ¿Me recordás el título? La máquina de la corrupción. Y me estaba releyendo. ¿Lo tenés por ahí lo que me estabas releyendo? Porque yo lo había subrayado en su momento. Le dije, Natalia, vos dijiste esto mucho antes de las elecciones. ¿Me lo lees, por favor? El sistema penal es bastante astuto en la lectura del escenario político, lo que por supuesto incluye garantizarse impunidad para su propia corrupción. Si quieren saber qué pasará en una elección, antes de revisar encuestas, fíjense qué hacen los jueces y fiscales con las causas de corrupción. Es cierto lo que dicen la mayoría de los medios. Tuvimos algunos cruces con Alberto Fernández. Yo quiero decir, para que nadie se preocupe, a favor de Alberto y también mío, que a él no le asustan los cruces. A mí tampoco. Yo vengo de una generación donde nos pasábamos discutiendo de política de manera vehemente todo el tiempo y por eso no nos dejamos de hablar. Yo, por ejemplo, a las chicanas, viste que un poquito chicaneó, yo no las tomo como una falta de respeto, sino como una manera de vincularse en el calor de una conversación tensa como debe ser cualquier reportaje. Sin embargo, las diferencias en dos momentos diferentes fueron alrededor de hechos comprobados, y esto sí lo quiero aclarar. Una fue cuando le mencioné que el INDEC había empezado a manipular las estadísticas en enero de 2007, cuando él todavía era jefe de gabinete de Néstor. ¿Me esperás un segundito? Él asumió en 2003 y se fue con Cristina en julio de 2008. De manera que cuando empezaron a manipular las cifras del INDEC, él era el jefe de gabinete. Y yo se lo planteé de manera elegante y amable en una pregunta. Así, y él me respondió así. Dale. Perdón que lo interrumpa. La manipulación de los índices de inflación. Pero a ver, ordenemos. La manipulación de los índices, en todo caso, es un efecto de la política económica. Pero no es la causa de los problemas de la política. Esto es como tirar el termómetro porque tengo fiebre. No. Si quiere, tírelo al termómetro. Pero la verdad es que la política económica es otra cosa. Peleó con eso dentro del gobierno, pero mientras usted estaba en el gobierno, se había empezado a manipular en enero de 2007. No es verdad. Bueno, yo tengo las estadísticas. Bueno, las leyó mal, Luis, las leyó muchos años mal. Empiece a leerlas bien.